Hola, bueno, le quiero enviar un saludo grande, un abrazo fraternal a los compañeros de la Comisión de Salud de la Casa Patria de Río Negro, habida cuenta de que se ha constituido esa casa en esa provincia y bueno, la Comisión de Salud se ha conformado dentro de su seno. Nos parece muy interesante que podamos seguir trabajando y organizando un espacio sanitario a nivel nacional, que dé cuenta de esa tarea inmensa que tenemos que hacer, que es la de transformar el sistema de salud argentino, ¿cierto? Sabemos todos que más allá de dictar normas, más allá de cambiar estructuras formales, es necesaria dar una batalla cultural muy fuerte hacia un criterio de salud como derecho, de salud colectiva, de salud como construcción social, solidaria, y esto requiere obviamente un cambio de enfoque muy grande hacia lo que hoy conocemos y respecto a lo que nos es enseñado cotidianamente en las casas de estudio, en las revistas internacionales de salud, y por el sentido común construido por una cultura dominante. Así que bueno, a dar la batalla, a dar la lucha, a organizarse, a seguir peleando, seguir defendiendo nuestro gobierno nacional y popular, y más que nada en medio de esta pandemia que tanto daño le está haciendo al mundo y a nuestro país. Así que de nuevo, un abrazo enorme, a seguir trabajando y ya tendremos oportunidad de encontrarnos físicamente. No falta tanto, o mejor dicho, ya falta menos para tener oportunidad de juntarnos físicamente. Un abrazo grande y a seguir luchando. Gracias, compañeros, por todo lo que hacen. Les comentaba que nacimos en el Instituto Patria, todos los que de alguna forma estamos acá. Nacimos cuando, bueno, dejamos el gobierno y empieza la etapa neoliberal argentina, con la idea de defender lo que fueron los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, y bueno, se transformó en lo que fue realmente un lugar, una resistencia del cristinismo, dado los embates que tenemos de todos lados y de todos los sectores del poder económico, mediático y judicial. Pero con mucha inteligencia, porque esta espía nacional es impresionante, empieza esta nueva etapa de las casas patria, con el objetivo de que en cada rincón esté un faro cristinista marcando esta estructura de pensamiento que nos mantiene unidos y por lo que hemos luchado durante toda la vida. Primero quiero agradecer que se estén dando estos conversatorios, porque ya hemos tenido más de 2 o 3 en este escasa tiempo de vida, y bueno, ahora estamos frente a algunos grosos. Nosotros cuando somos provincianos miramos con cierta actitud de ver a los grandes allá en Buenos Aires, o lo que se destacan, como es el compañero Daniel Goyán, que ya ha tenido otro tipo de participación en otro momento. Agradecerle la charla que tuvimos el otro día y la de hoy también. Agradecerle a los médicos, doctores, Alfredo Mocoroa, a los grosos de Rachid y Rovere, que fue también viceministro de Cristina, así que con eso decimos un montón de cosas. Y me gustó algo cuando Daniel Goyán, que habló sobre la batalla cultural, y creo que es la que estamos dando en todos los rincones de la patria. Y también en el área de salud tenemos mucho que decir para que no sea una cuestión parcializada, ni que esté enfocada como algo que se resuelve de forma independiente. Para nosotros la salud
y la batalla cultural, básicamente, el sujeto es la mujer y el hombre en lo individual y lo cultural y lo colectivo. Y también pensamos que la salud no es una cuestión física solamente. La salud involucra un montón de cosas que tienen que ver con la salud física, la salud mental, la salud política, revolucionaria, la salud cultural. El hombre es mucho más que ese pedazo de carne que se le puede arreglar una rodilla, una oreja o un ojo. Si no, podríamos llegar a terminar pensando que uno es un robot que va a determinados lugares donde tiene un problema en el ojo, se lo sacan y va la semana siguiente y se lo arreglan. Uno es todo a la vez. No es ni un ojo, ni una oreja, ni una mano, ni una cabeza pensando, sino que es, como decía el obispo que nos custodió en una etapa muy difícil acá, Esteban Sainz, decía, el hombre es una unidad biopsíquica espiritual. Y a partir de ahí conseguimos la salud, la educación, la vivienda, la producción, absolutamente todo, porque en esta batalla cultural lo que nos diferencia de los liberales es que ellos, al estilo de una marioneta, pretenden arrodillarnos y manejarnos con 4 hilos, y nosotros queremos ser sujetos de lo que seamos nosotros mismos y de lo que seamos colectivamente. Así que esa es la idea y este es el gran concepto cuando arrancamos cualquier comisión, que no son entes aislados, sino está en nosotros armar y hilvanar toda esta trama humana que anda dando vueltas y esta diversidad que es espléndida y que nos da un valor supremo cuando avanzamos en las grandes transformaciones. Así que los dejo a ustedes, estoy muy contento de que ocurran cosas en todos lados y en simultáneo. El Patria nos ha superado, Cristina está presente, se nota, porque hemos tenido en menos de un mes casi más de 20.000 visitas a nuestra página, así que eso se los quería hacer saber y los dejo con los que saben realmente específicamente el tema. Un abrazo enorme para todos y Río Negro es la casa de ustedes. Bueno, gracias Gustavo. Y desde la Comisión de Salud, formamos parte del equipo con Gabriel Navarro, Aldo, varios de los compañeros que hoy están conectados en este gran conversatorio que tuvimos el honor de dar inicio en Río Negro como puntapié inicial de los conversatorios de Casa Patria Río Negro. Para mí es un honor estar trabajando con tantos grosos, con tanta gente que viene militando hace mucho tiempo. Yo me inicié en el 2004 en el Hospital Pena de Bahía Blanca y desde ahí vengo militando a la salud. Hoy estoy en Río Negro, en Balcheta, tengo 37 años y bueno, muy comprometido con nuestra salud argentina desde haber leído mucho todo lo que ha hecho Ramón Cardillo en su época con el general, donde después tuvimos los golpes duros que tuvieron que pasar varios compañeros que hoy están acá, y después nos tocó a nosotros en la época de Néstor, donde empezamos a defender nuestra patria y militar los territorios y las calles, y defender cada uno de los derechos y garantías que habíamos ganado, fuimos perdiendo, recuperamos con Néstor, seguimos con Cristina, y después perdimos ni nada más ni nada menos que un ministerio, ¿no? Y lo convirtieron en una secretaría y devastaron un sistema sanitario, dejándolo totalmente en las ruinas. Y me pone mal porque el sistema sanitario argentino nuestro es muy rico en calidad humana, es muy rico en profesionales, tenemos grandes elementos que lamentablemente algunos tuvieron que irse, otros siguen o seguimos militando y defendiendo nuestro sistema y queremos un sistema sanitario soberano y federal. Creo que por eso hoy estamos acá. Río Negro también está pasando por una situación bastante compleja a nivel sanitario. Estamos frente a una pandemia donde estamos con nuestros hospitales totalmente al punto del desborde, armando cordones sanitarios en diferentes localidades. Hoy falleció una persona de 80 años por
mientras se decidía si le daban un respirador o no, si se la internaba o no, y falleció en la ciudad de Allen. Y así, todos los días tenemos situaciones distintas en nuestra provincia, y creo que esta comisión hoy tiene un trabajo muy importante, que es llevar adelante las políticas públicas sanitarias para convertir de una vez por todas a Río Negro y tenga las políticas públicas que se merecen. No quiero ser muy extenso, nada más que darle las gracias a Gustavo, a Aldo por la oportunidad, a Alfredo por el contacto con Mario, con Mario Robert y Jorge Rachitos Grandes. He participado en varios conversatorios de ustedes, aprendo mucho de ustedes, leo mucho, y me parece, bueno, muy importante que hoy estemos todos unidos acá. Y Gabriel, mi compañero de comisión, no sé si querés decir algo, y muchas gracias, y bueno, un saludo para todos y todas. Bueno, simplemente agradecer este espacio, agradecer a Robert, a Rachid, a todos los compañeros y compañeras que están participando de este conversatorio, simplemente darle las palabras a los que queremos escuchar y nada más. Simplemente agradecer y agradecer particularmente a Casa Patria, al Instituto Patria y mandarle un saludo a la distancia a la compañera Cristina. Mario, Jorge, cuando ustedes quieran. ¿Querés comenzar, Jorge? No tengo problema, viste que nosotros con los dinosaurios ya nos conocemos de chiquitos, viste. Unas cuantas generaciones llevamos encima. Muchas gracias, compañeros. La verdad que como el conversatorio no tiene nombre, salvo lo de Casa Patria, yo voy a hablar de lo que quiero, como hago siempre, así que no sé si voy a hacer solamente en temas salud, ¿no es cierto? Casas, que nos conocemos hace tanto, ustedes saben que yo tuve 19 años en Neuquén, tengo 5 hijos neuquinos, así que a mí me emociona mucho verlo a Richard ahí en la zona sur, en Balcheta, ni más ni menos, ¿no? Donde el viento junta los cardos, donde el desierto se hace profundo. La verdad es que... Con mucho viento, claro. La verdad es que yo le voy a dejar la parte más sanitaria a Mario, que es el que sabe, que es el que me enseña, por otro lado. Así que, porque yo creo que la pandemia, acá hubo 2 o 3 menciones que son interesantes sobre el tema identidad. Porque para reconstruir la patria, y ya que estamos en la Casa Patria, tenemos que hacerlo desde una identidad. La identidad sanitaria, por ejemplo, nosotros, desde Carrillo, nos brinda una compostura, una mirada, un conjunto de ideas que nos definen. Quienes somos peronistas porque ese conjunto de ideas constituye un sostén filosófico e ideológico que es la síntesis de un pensamiento que no es de Perón. Perón simplemente sintetizó, de alguna manera, dirían los psicólogos, posibilitó que ese sincretismo de subjetividades de los pueblos originarios, los zambos, los negros, los criollos, los inmigrantes, hiciese eclosión en un movimiento nacional y popular. Perón era Juan Domingo hasta el 17 de octubre, porque el 17 de octubre el pueblo lo hace Perón. Es decir, no hay un líder que se constituya a sí mismo. Hay un líder constituido por un pueblo que es sujeto de la historia. Y esto es lo que pasa con los líderes, esto nos da identidad. Por eso es tan importante abordar los temas que estamos abordando, y esto compartimos mucho con Mario, en especial de la pandemia, donde una simple molécula, mucho menor que un bicho, digo para los que están en el ámbito médico,
no llega a ser un bicho, es una molécula, necesita parasitarse para reproducirse, provoca una crisis sanitaria a nivel internacional, pero a su vez desnuda una crisis civilizatoria que estábamos viviendo. Una crisis civilizatoria que el mundo había naturalizado. El mundo había naturalizado 24.000 muertes por día de hambre y nunca se declaró una pandemia por eso. Desde hace años, por acumulación de riqueza. El mundo había naturalizado la epidemia de ébola en África, que mata miles de africanos, pero como son negros, el mundo mucho no moviliza en ese sentido, aunque hubo países y esfuerzos que me constan aislados que fueron y acudieron en ayuda de eso. Pero lo más grave, desde el punto de vista de nuestro pensamiento, es que el mundo ha naturalizado el calentamiento global, la destrucción del planeta, la desertización de la tierra, la acumulación de agrotóxicos que matan la fauna y la flora, que seguramente algo tendrá que ver con las mutaciones de este virus, según estamos leyendo en las revistas especializadas, que seguramente habitaban alguna especie a punto de desaparecer y tuvo que mutar para percibir, porque el virus va a seguir vivo y la humanidad va a estar viviendo en Marte dentro de 50 años si seguimos así. La contaminación de las aguas, aquello que tiene que ver con el destrato a la madre tierra, que ustedes lo tienen ahí muy claro, y Perón lo tenía muy claro porque era hija de Tehuelche, de ahí, justamente, de la Patagonia. Tenía muy claro lo que es la Pachamama. Y nosotros hoy hablamos, y me parece, le vamos a proponer a Cristina que la Casa Patria se llame Patria y Matria, porque la matria existe. La patria es la que nos da la identidad por la transmisión oral, por la historia, por las costumbres, por la lengua, por la fe, y la matria es la que nos da la aparición de la vida por los alimentos y el agua dulce. Entonces, patria, matria. Hoy estamos incorporando la matria. Patria, matria es el destino que tenemos que construir porque tenemos una vocación biocéntrica de construcción política desde el peronismo. Hoy lo está expresando Francisco. Yo no soy religioso, pero lo está expresando Francisco. La producción del modelo social solidario a futuro, lo que se va a discutir en la pospandemia, es justamente un proceso de virtudes, un proceso de valores que tenga que ver con el modelo biocéntrico del hombre y la naturaleza. Y esto me parece que aprovechando, porque siempre hay que aprovechar de las crisis ustedes saben que son peligro y oportunidad. Fíjense como nosotros, mucho más Mario y Daniel y el Nico y nuestros compañeros que están en los frentes de batalla, que además muchos de ellos están cayendo mal, poniéndole el cuerpo a este combate. Tanto es así que yo estoy proponiendo que a nuestros trabajadores de la salud se los considere como a los combatientes de Malvinas. Porque en esta guerra, los trabajadores de la salud son la primera línea de combate. Son como los que fueron a las islas cuando fuimos a recuperar nuestras Islas Malvinas. Todos los trabajadores de terapia intensiva son nuestros héroes en esta guerra. Pero fíjense ustedes cómo esta identidad que nosotros decimos poseer y que tenemos para llevar adelante, nos lleva directamente a Ramón Carrillo. Ramón Carrillo tenía 3 frases que para mí engalanan la biblioteca de cualquier lugar del mundo donde podamos asentar, digamos, nuestra visión sanitaria, nuestra visión de vocación y compromiso con el pueblo, desde el punto de vista del apuntalamiento de la salud, de cómo podemos hacer para justamente combatir al neoliberalismo en esta cronificación de las enfermedades y la atención de la salud con el paradigma carrillista de la defensa absoluta de la salud
en el marco de la prevención y la atención primaria de la salud. Y esas tres frases, para mí, resuelven uno de los complejos más graves que el neoliberalismo y la historia ha instalado en el conocimiento, que es que los dueños de la salud somos los médicos. Y los médicos no existimos para la salud. Nosotros existimos de alguna manera para ayudar al organismo a recuperarse, pero para la salud existe la política. Por eso Ramón Carrillo dijo que el mejor plan de salud es agua corriente y cloacas. Por eso nos dijo que los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades al lado de la pobreza, la miseria y la exclusión social. Por eso nos dijo Carrillo, y fíjense la vigencia que tiene esta frase última que les voy a decir con respecto al tema pandémico, que si los avances científicos tecnológicos en el campo de la salud no están al servicio del pueblo, no sirven para nada. Y esto tiene que ver con la vacuna, tiene que ver con que apenas salió la vacuna rusa, toda la industria farmacéutica cayó en sus valores en las bolsas en todo el mundo. Maravilloso. Un virus, menos que un bicho, vino a hacer un trabajo de demolición sobre aquello que había inundado de valores mercantilistas y de lucro, no solamente los sistemas solidarios, sino que había arrasado soberanías y había instalado un individualismo egoísta y meritocrático que arrasa los sistemas, la cosmovisión social de la solidaridad compartida. Este virus destruyó las bolsas, destruyó empresas, puso en jaque, si no fuese por lo dramático de los muertos y lo que ha complicado la vida de los pueblos, sería casi una obra de Shakespeare, un ejemplo, al mejor estilo de Otelo, ¿no es cierto?, de cómo el bien y el mal se enfrentan. Esto es el virus. Puso en jaque todo eso. Fíjense que el mundo está conmovido porque lleva casi 900.000 muertos. En menos de 8 años, en los países árabes, en Asia Profunda, hubo 2,5 millones de muertos por bombardeos y guerras con olor a petróleo. 2,5 millones. 4,5 millones de desplazados que los medios hegemónicos que dejaron de ser de comunicación y nos ocultan todo, mostraban como cadáveres flotando en el Mediterráneo. Nadie sabía de dónde venían esas masas de pueblos huyendo. Todo el mundo decía, y van por una vida mejor a Europa. No, nadie tiene una vida mejor fuera de su lugar. Nadie tiene una vida mejor fuera de su casa, de su identidad, de sus costumbres, de sus vecinos. Huyen de las guerras provocadas por este olor asesino de fondos de inversión que arrasan soberanías y obviamente medios hegemónicos que ocultan esta situación. Y el virus puso ese mundo invivible en crisis. Y lo puso en crisis. Pero a su vez de ponerlo en crisis, empezó a mellar los ejes ideológicos del neoliberalismo. Y esto es muy importante, porque nos va a servir en la batalla futura de la pospandemia. La pospandemia empezó hace mucho. Cuando Techín de Roca echó 1.400 empleados, empezó la pospandemia. Ellos dijeron, acá estamos y de acá no nos movemos. Esta es una concepción. ¿Por qué? Porque el mundo y los jugadores que teníamos a este momento saben que la discusión va a pasar por otros ejes y se empiezan a preparar los bandos. Pero esta pandemia puso en discusión una situación que desde hace 50 años viene siendo atacada, que viene siendo disminuida, que viene siendo prácticamente cooptada, que es la institución Estado. El Estado para el neoliberalismo es el Estado mínimo, nunca fue un Estado ausente, no se equivoquen, no repitan esa frase, nunca hay un Estado ausente. Hay un Estado al servicio de los poderosos, de los ricos, de la conservación de la riqueza, o hay un Estado al servicio de los intereses del pueblo. Y la pandemia puso en vilo esto. En todos los países del mundo,
en todos los países del mundo. Se reconoció que el Estado es el ejecutor, el eje y el financiador de las políticas públicas, en especial de las políticas sanitarias. Y que donde está el mercado hay darwinismo social y solo sobreviven los más fuertes. Y esta es una concepción que para nosotros, desde el punto de vista sanitario, es esencial, es absolutamente central para volver al paradigma de la salud frente al paradigma de la enfermedad. Entonces, fíjense ustedes que el Estado empieza a ser protagonista. ¿Quién hubiese pensado hace un año que Angela Merkel se iba a quedar con empresas? Que Macron se iba a quedar con empresas para el Estado, que Italia iba a nacionalizar los servicios públicos, que Estados Unidos iba a imprimir 4 veces y media su base monetaria, el M1 que se llama. Esto no lo hubiese pensado nadie. Y sin embargo ahí está. El virus, menos que un bicho, le provoca esta situación. Entonces, frente a eso decimos, la pucha, qué potente que se... Claro, si lo estamos conociendo. Miren, a mí me tuvieron el desatino de nombrarme en la COPAC, que es la Comisión de Partidos Políticos Populares de América Latina, como en el comité de expertos del COVID-19. Cuando me llega esa invitación, yo digo, muchachos, dejémonos de embromar. ¿Expertos de qué? Nosotros somos estudiantes del COVID-19, no somos expertos de nada. No le pongamos nombres estrambóticos. Nosotros, esto es como un primer round de box, nos estamos estudiando y el tipo nos saca una derecha y nos pone en la lona. Todavía hay cosas que no conocemos, si produce inmunidad o no produce inmunidad. Estamos estudiando por qué cambia su composición proteica cada vez que pasa de China a Europa, de Europa a Estados Unidos y de Estados Unidos a la Argentina. ¿Por qué tenemos dos supuestas cepas o cambio de proteína en esa molécula? Todavía no lo sabemos. No sabemos si produce contagio antes de que lo podamos detectar. Todavía sabemos algo, sabemos que los asintomáticos sí, pero no sabemos mucho. Lo estamos estudiando. Pero ese bicho, menos que un bicho, produce una segunda herida en el neoliberalismo, que es muy fuerte. Apenas viene la pandemia a nivel internacional, me voy a tomar un mate porque se me está secando la lengua. Apenas viene la pandemia a nivel internacional, los laboratorios de investigación de todo el mundo, sin fines de lucro, comienzan a abrir sus investigaciones. Esto es muy importante, porque para un investigador, su investigación es su capital. Obviamente Techin no va a abrir sus libros en Luxemburgo a nadie que no sea de la empresa, de confianza encima, que serán 4. Y los laboratorios de investigación de todo el mundo empezaron a producir rápidamente avances científicos, tecnológicos, en un marco de solidaridad que derrota al individualismo. Es más, la decisión política del presidente y de Cristina, el 19 de marzo, de decretar la cuarentena, una decisión política basada en un cuadro de situación que se había logrado conformar en el Ministerio de Salud, que no teníamos y se rehizo esa decisión política que permitió salvar miles de vidas, según algunos cálculos más de 20.000 vidas. Esa decisión política convocó nuevamente a los argentinos a tener una causa común para la cual luchar. Fíjense, después de años de neoliberalismo insistiendo en la salida individual, meritocrática, de construir un éxito hoy sin un mañana posible en aquello que nos lleva a la diáspora social. Por supuesto hay un núcleo pétreo que insiste en esta cuestión y que es una batalla cultural, como la que dijiste vos, Casas, que planteó Daniel, porque la batalla cultural es el eje de la batalla política. Por eso empecé por este lado, empecé por el lado de la identidad, porque esa batalla cultural nos tiene que hacer capaces de dar esa batalla en el marco del sanitarismo, porque en el marco del sanitarismo o en el marco de la educación
o en el marco de la seguridad social, esto es como la sábana corta, donde uno tira de la sábana, aparece la cara del monstruo, aparece la cara del neoliberalismo, aparece ese enemigo que intenta que las sociedades estén fragmentadas, como está la sociedad argentina. Yo quiero plantearles con mucha fuerza que nuestro gobierno es un gobierno de coalición. En el genio de Cristina estuvo la capacidad de gestar un movimiento nacional para vencer al enemigo neoliberal. O sea, nosotros no somos todo el gobierno. Somos una parte del gobierno. Convencerse de eso es importante para después que no haya algunos equivocados que por los medios producen discusiones sobre aquellas cuestiones que debemos discutir en privado para no darle de comer al enemigo. Nosotros somos oficialistas. Tenemos pensamiento crítico alto, muy alto. Y perdonen las compañeras el exabrupto que voy a decir. Somos muy rompequinotos, muy rompepelota. Esta es la verdad, porque así somos los peronistas. Pero nunca le vamos a dar de comer al enemigo. Ya pasamos por esa experiencia en 2015. Nosotros discutimos adentro, nos peleamos adentro y nos reproducimos adentro, como los gatos cuando gritan, digamos, nos reproducimos. Esta es la diferencia con la izquierda. Siempre digo un chiste para distender un poco. La izquierda tiene los marxistas tienen esa capacidad de dividirse por cambiosintesis, ¿no? Se dividen, digamos, sin divertirse. Nosotros nos divertimos para dividirnos, porque gritamos, pero después somos más, porque vienen todos, entran marxistas y salen peronistas, entran nacionalistas y salen peronistas, entran católicos militantes y salen más peronistas. Bueno, este es el peronismo, este es el movimiento nacional, porque el movimiento nacional es contradictorio. El movimiento nacional es un movimiento de liberación nacional. Por lo tanto, es contradictorio. Fíjense si era contradictorio que tienen trabajadores y empresarios. Esto ya es una primera contradicción, si tomamos la dialéctica de capital y trabajo. Pero también tiene curas, también tiene militares. Tienen curas que dicen defender la vida, tienen militares que dicen matar, y tiene de todo. Tiene amas de casa, tiene compañeras, tiene compañeros, tiene investigadores. Y cada uno tiene una mirada diferente, pero tenemos un objetivo común. Esto es el movimiento nacional. Nos ponemos en fila cuando aparece la patria y la matria. Nos ponemos en fila en función de ese objetivo con banderas estratégicas muy claras, que tenemos que seguir planteando más allá de que estamos en un gobierno de coalición. ¿Qué significa esto? ¿Vamos a plantear banderas exigiéndole al gobierno? No. Vamos a pavimentar los caminos para transitar hacia objetivos que tengan que ver la táctica con la estrategia. Por ejemplo, fíjense ustedes cómo será la alianza electoral, perdonen que me meto un poco en la política para poder explicar el tema de la identidad y de la pandemia. Y para no meter la pata, justamente darle de comer al enemigo, que en la campaña electoral hubo temas que no pudimos plantear. Mario lo sabe bien. Hace años que estamos trabajando la nueva Constitución. La nueva Constitución. Queremos una... ¿Por qué? Porque la Constitución del 94 es neoliberal. Fragmenta el país. En el tema salud, un solo artículo tiene. Y habla de los consumidores. Si habla de los consumidores, es porque hay mercado. Pero además fragmenta el país en la municipalización de los servicios públicos de salud y de la educación. O sea, que hace un país injusto porque el chico que nace hoy en Maimará, en Jujuy, tiene una expectativa de vida 5 años menor que un chico que nace en Capital, Rosario, Córdoba o Mendoza. Y nosotros estamos para construir una sociedad más justa, no una sociedad dividida por el lugar en que se nace. Y es ahí donde entra entonces la contradicción que decía antes del Estado. Porque el Estado no es el que garantiza la igualdad de oportunidades. Mentira esa frase. El Estado garantiza la igualdad de condiciones. Supera las asimetrías que lógicamente existen en los posicionamientos geográficos, en las circunstancias demográficas, en las circunstancias económicas, socioeconómicas de cada lugar. Entonces el Estado actúa reparando las asimetrías
y produciendo igualdad de condiciones. Esto es la movilidad social activa, que no me gusta decirle ascendente, porque parece que los que quedan abajo se quedan abajo. No, no es ascendente, es movilidad social activa, donde cada uno pueda desarrollarse de acuerdo a sus capacidades, su vocación, su compromiso y su voluntad para poder hacer de su vida un proyecto de vida vivible. Y a mí me parece que esto es lo que nos da identidad a nosotros en esta lucha pandémica. Nos da identidad de poder haber duplicado las camas en provincia de Buenos Aires y en el país. Nos da la oportunidad de haber vencido antes de que venga la pandemia esas dos epidemias que nos había dejado el neoliberalismo con el dengue y el sarampión. País libre de sarampión que había sido declarado y el neoliberalismo lo dejó nuevamente con un pico de sarampión que mató chicos, pero también mató gente de las enfermedades crónicas no transmisibles cuando le sacó los medicamentos a los jubilados y los pensionados. Entonces, la frase esa que hemos acuñado de que el neoliberalismo mata, por eso es nuestro enemigo, no es una frase menor. El neoliberalismo mata, mata por marginación, mata por exclusión, mata por abandonar esa idea fundamental que tenemos nosotros de lo que significa el gobierno. El gobierno y el poder significa democratizar el poder y humanizar la política. Esta es nuestra vocación. Y esa vocación, para expresarse, necesita de un gobierno que se vaya fortaleciendo. Y esta debe ser nuestra militancia en lo sanitario para recuperar el paradigma del apuntalamiento de la salud. Pero en lo político, para apuntalar aquello que tiene que ver con recuperar el Estado. Y con esto voy terminando. ¿Por qué recuperar el Estado? Porque el Estado que nosotros recibimos, compañeros, es un Estado del coloniaje. Nosotros recibimos un Estado estructurado como máquina de impedir. Nos entregaron el gobierno por decisión del pueblo argentino, pero el poder quedó concentrado en otro lado. Ese poder sigue actuando. Y si nosotros no desarmamos, no deconstruimos, como dicen los europeos, ese Estado para construir un Estado al servicio de la justicia social, y no estoy hablando solamente de la justicia, estoy hablando del Parlamento y estoy hablando del Ejecutivo también. Rehacer un Estado significa esa nueva Constitución que otorgue derechos permanentes amparados constitucionalmente. Uno de ellos tiene mucho que ver con nosotros, que es poder fijar constitucionalmente el eje de construcción de la comunidad organizada como poder popular constituido en forma permanente, amparo constitucional, porque Perón lo dijo muy claramente en el Congreso de Filosofía de Mendoza. La única manera de derrotar el sistema demoliberal burgués es con la comunidad organizada, porque el sistema demoliberal burgués nos llama a votar cada 4 años y nos ofrece un menú preconcebido, como si fuésemos a comer una comida que no podemos elegir. Mientras que el poder constituido en comunidad organizada, en vez de ser testigo de la historia en esos 2 años entre elección y elección, es actor permanente en la gestión y en la ejecución de las políticas. Y en salud esto es prioritario construirlo. En la pandemia estamos intentando hacerlo. Estamos intentando que el criterio solidario y el criterio de organización social sea el saldo acumulativo de nuestra lucha por la vida. Y esto no es un dato menor, es un dato mayor de lo que está encarando en especial nuestros compañeros en la provincia de Buenos Aires, en la formación de los nuevos profesionales, en la lucha que estamos dando por el tema de la producción pública de medicamentos, en la lucha por la ciencia y tecnología, en la lucha por la vacuna, lo que hicieron nuestros científicos por los kits, que no se hubiese podido hacer si Cristina no recupera los 1.248 científicos que recuperaron el Plan Raíces, y no podríamos hacer el principio activo de la vacuna si Cristina no hubiese hecho la alianza público-privada de la biotecnología con Sigman, que permite que hoy tengamos un desarrollo en ese sentido que nos permite realizar el principio activo. Entonces, lo que tenemos por delante, compañeros del Patria de Río Negro,
es una tarea inmensa, es una tarea de lucha. Por eso el enemigo ataca, porque está acorralado. Cuando más acorralado esté, más feroz va a estar. Pero la lucha es así. Nadie puede llegar a la gestión sin ideología. No hay ideología sin gestión y no hay gestión sin ideología. Y nosotros, en el tema ideológico, somos tan firmes como en la gestión. Cualquiera que asuma una gestión tiene que estar dispuesto a irse al día siguiente, porque lo que hay que hacer no es gestionar lo que hay, sino cambiar lo que hay por una sociedad más justa. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por escucharme y bueno, espero que les haya servido de algo, porque a veces uno se le va la lengua también, ¿vio? Excelente, muchísimas gracias, doctor. Para nosotros un verdadero honor. Doctor Rovere. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. También un agradecimiento por esta invitación, una emoción, digamos, de estar en este momento compartiendo con compañeros de la Patagonia, digamos, y de otros lugares del país, pero fundamentalmente en ese lugarcito, como señalaba Jorge también. Yo tengo ahí algunos recuerdos familiares, digamos, dentro de todo, entre otras cosas, porque mi abuelo, digamos, trabajó en Patagones, digamos, en aquel puente ferrovial, cuando la Patagonia del Río Negro para abajo no se podía llegar, digamos, el primer puente que permitió atravesar vehículos, digamos, hacia el sur del país. Así que, y también un recuerdo al viento, digamos, ya que habían mencionado eso, porque verdaderamente es identitario, digamos, como señalaba también Jorge, digamos, de la matria, una matria que sopla duro. Yo la verdad es que, digamos, voy casi a acompañar, digamos, algunas reflexiones de Jorge, solamente con quizá algunos datos que pudieran servir como de ilustración, digamos, de varias cosas que él ya ha comentado. La primera, creo que todo lo que, todos los que hemos visto cómo el capitalismo venía destruyendo el planeta, siempre estábamos esperando un punto de clivaje. Creo que hasta nos entusiasmamos con una pibita de la secundaria, digamos, de un país nórdico, pensando que de repente a esta piba la escuchan, digamos, porque verdaderamente creo que ya teníamos una sensación de que el capitalismo había tomado un camino demencial, digamos, porque ya, digamos, no es menos que demencial un curso, seguir un curso, un derrotero, digamos, que lleva derecho al abismo, digamos, y eso, digamos, era como administrar el tiempo de cuánto faltaba para. Acá tenemos efectivamente un virus que pega un salto de especie, digamos, no sabemos en realidad qué tan nuevo será en la naturaleza, a lo mejor es más viejo que nosotros, pero es nuevo digamos, utilizando como hospedero, digamos, al ser humano. Y efectivamente, yo y creo que con Jorge lo compartíamos, digamos, a mí, con sinceridad, un virus nuevo, bueno, me puso un pequeño alerta, digamos. Ahora, China cuarentenando 40 millones de personas, me convenció, digamos, en enero, que esto era muy en serio, en épocas en que algunos compañeros, digamos, en el campo de la salud pública pensaban que estábamos muy lejos, que bueno, todo lo que se pensó, digamos, probablemente entre enero, febrero, comienzo de marzo, hasta que apareció el caso índice, digamos, en el territorio, que por supuesto un caso índice que llega, digamos, en business class, o sea, recuerden que el caso índice llega a la Argentina, digamos, en un vuelo internacional desde Italia, digamos, con una persona que venía en clase ejecutiva. Así que es evidente que, y utilizo un poquito este recorrido,
para llegar en algún momento a compartir quizá lo más reciente y fuerte que compartimos con Jorge, que es, digamos, este diagnóstico tan peculiar que se da digamos, a septiembre del 2020, según el cual, digamos, estamos casi en una posición de, mire, la cosa va mal, pero no importa. Digamos. Es decir que, digamos, están todas las condiciones objetivas y materiales, digamos, para una fase 1, digamos, pero no se puede. Digamos, ¿no? Hay algo, digamos, en esta construcción que yo voy a usar casi como la hipótesis de trabajo de, digamos, de mis charlas, digamos, hoy, porque la pregunta que yo quiero hacerme es cómo es que llegamos a esta situación, digamos, cuando habíamos mostrado al mundo y a nosotros mismos podríamos decir así, el presidente de la nación invirtió una parte de su capital social tomando riesgos, tomando medidas extremas, muy precoces, y consiguió una prolongada, es decir, consiguió entretener, digamos, por decir así, al virus lo suficiente como para prepararnos, digamos, en una dimensión que es prácticamente, digamos, de haber aumentado infraestructura de una manera inimaginable, digamos. Estamos hablando de 4 barcos, de 17 aviones, transformando aviones de pasajeros en aviones de carga, para tener hoy uno de los pocos países, la provincia de Buenos Aires, una de las pocas regiones de América Latina, donde no se escuchan quejas tales como, por ejemplo, nos faltan equipos de barrera, digamos, ¿no? Yo diría más bien, dado que Jorge comentaba algo sobre el problema ecológico, digamos, seguramente vamos a tener un problema ecológico nuevo, que es saber qué hacemos con los residuos sanitarios que se están generando en este momento por la cantidad de material, de ropa, digamos, que se está utilizando para poder enfrentar esta pandemia. Ahora, cuando nosotros comenzamos con esta enfermedad, digamos, parecía posible mantenerla, encerrarla, digamos, acotarla, hacerle cerco sanitario, digamos. Y la verdad que la primera situación que tenemos que plantear es que la difusión de las primeras semanas fueran todas circulación de clase alta, o sea, las medidas sanitarias tuvieron que ver con el impacto de un presidente tomando una medida extrema, digamos, inicialmente, pero también del susto de la burguesía argentina, digamos, porque eran en realidad el foco sobre el cual se vino los primeros casos de la pandemia fue sobre ese lugar. Puedo, digamos, contarles cosas como, digamos, el Hospital Jusay en Vicente López, San Isidro, Tigre, digamos, prácticamente, digamos, el conurbano norte fue la zona de impacto, además de la capital federal, así que digamos que durante todo este periodo, hasta Clarín estaba de acuerdo, digamos, que había que hacer algo porque los que financiaban Clarín estaban asustados, digamos. Entonces, la verdad de la cosa es que nosotros notamos que cuando de alguna manera comienza a verse, digamos, las operaciones internacionales, que son claramente geopolíticas, porque en definitiva, digamos, nosotros no enfrentamos, con sinceridad, y comparto, me parece también con Jorge, la verdad es que, digamos, disculpen si lo digo acá y no quiero faltar el respeto a nadie, digamos, el PRO es un partidito de morondanga, digamos, o sea, sin la embajada de Estados Unidos atrás no vale nada, digamos. Digamos, tenemos voceros, literalmente hablando, que son digamos, de cartón, o sea, son personas, digamos, que dicen solamente lo que los servicios israelíes o lo que los servicios de la embajada norteamericana le dicen que digan. Y eso le da, digamos, cierto predicamento, digamos. ¿Y qué es lo que pasó, digamos? ¿Qué iba a decir la embajada norteamericana si uno ve cuál es la política de Trump que tuvo con el coronavirus, digamos? Es decir, literalmente hablando, digamos, el principal sostén de la derecha en la Argentina es un país que decidió dejar pastar al virus sin poner ninguna restricción.
hoy está en una curva bimodal, se encuentra al tope de los casos, digamos, ya en este momento nadie se acuerda de China, porque China parece un paseíto del virus, digamos, al lado de Brasil, de Chile, de China, de India, perdón, de Estados Unidos, de Brasil, de India, digamos, China, digamos, tiene hoy, digamos, prácticamente, digamos, casi un 20% de los casos que tiene la Argentina, digamos, ¿no? Y tiene la mitad de los muertos que tiene la Argentina, digamos, ¿no? Para darse una idea, digamos, cómo cambió las dimensiones del fenómeno y cómo un país que pone todo el Estado y todo el poder del Estado, digamos, para poder frenar esta pandemia, lo puede hacer. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina, digamos? Yo creo que en la Argentina el rédito político generó tal desesperación que, digamos, que tanto los agentes externos o internos de oposición decidieron dar la batalla, y evidentemente decidieron dar la batalla en los medios. Digamos, la verdad que el Observatorio de Medios debería ser un instrumento fundamental, digamos, de cualquier sede del Patria en la Argentina, digamos, porque la batalla cultural que señalaba Daniel y Jorge, digamos, va fundamentalmente por ahí, digamos. Entonces, exactamente así como ustedes digamos, seguramente si yo en este momento les pregunto, digamos, qué tal la temperatura, digamos, qué tal la temperatura por allí, ustedes van a saber más la temperatura de la capital federal que la temperatura de Viedma, digamos, ¿no? Porque así está organizado el orden mediático. Entonces, no es solamente un problema de si la ciudad de Buenos Aires hace las cosas bien o las cosas mal para su propio consumo, sino que además, digamos, no asume la tremenda responsabilidad de que hoy es el principal constructor de subjetividad del país entero. Del país entero. Yo he dedicado los últimos 10 años a moverme por todo el país y digamos, estés donde estés en la Argentina, digamos, desayunás en Ushuaia, digamos, o desayunás en Humahuaca, digamos, y el televisor te va a dar la temperatura de Buenos Aires, te va a dar los subtes, te va a dar el estado de los trenes, digamos, te va a dar cuántos accidentes hubo en el acceso oeste, digamos, y vos terminás creyendo que vivís ahí. Bueno, lo mismo pasa si vos ahora ponés fotos de personas tomando en Palermo, digamos, personas corriendo, personas viendo entonces, digamos, cuando hay provincias en la Argentina o partidos en la provincia de Buenos Aires donde el problema recién empieza, se construye la sensación subjetiva de que ya pasó todo. Nosotros tenemos algunos medios que nos quieren, digamos, son poquitos, la verdad, pero bueno, pero la verdad es que, digamos, bueno, conversábamos ayer con Mauro Viale, que está así, digamos, muy, muy militante con con el botón rojo, digamos, hoy hace un ratito con Caruso, digamos, bueno, pero ¿qué es lo que pasa, digamos? Lo que nos cuesta a nosotros explicar, digamos, es que el peor de los escenarios sería que el presidente de la Nación apriete un botón rojo y no pase nada, digamos. Entonces, que un poquito pasó con la última fase 1 que tuvimos, digamos. ¿Y por qué, digamos? Y porque la verdad de la cosa es que hoy, digamos, deberíamos llegar a apretar un botón rojo porque las condiciones objetivas, materiales, así lo indican. Esto significa más de 500.000 casos y más de 10.000 fallecidos. Y una regularidad increíble, digamos. O sea que el virus es muy cambiante. Solamente hay una cosa que no cambia en la República Argentina, digamos. Cada 50 casos se muere un tipo, digamos. No hay... Es matemático, digamos. O sea, cada 100 casos se mueren 2, digamos. Cada 50 casos se muere 1. Esto, y a su vez, este número es un éxito, porque si se saturan los servicios de salud, se va a morir uno cada 40 casos o uno cada 30 casos. Y ya parece que no importa, digamos. Entonces, la primera fase fue, llamémosla así, la política habla. La segunda fase fue los ministerios de salud hablan. La tercera fase es los trabajadores de salud también hablan.
digamos, y están poniendo sobre la mesa sus angustias, sus temores, de una manera, obviamente, digamos, 1000 veces más responsable que la policía de la provincia de Buenos Aires, digamos. Porque yo les quiero decir que hoy el sistema de salud, los trabajadores de salud tendrían más motivo para estar en la puerta de la Casa Presidencial de Olivo que la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero al mismo tiempo, nosotros vamos camino a una especie de misión imposible que está liderada por Jorge Rachid, digamos. Nosotros necesitamos un operativo clamor donde la sociedad argentina le pida al presidente de la Nación que apriete ese botón rojo, digamos. Si no conseguimos, con toda conciencia de que esto constituye casi literalmente una utopía, digamos, pero exactamente igual que lo que de alguna manera pasó ayer, digamos, cuando simplemente la amenaza de un Grabois que iba a ir a la quinta presidencial, digamos, bastó como gesto político para pedirle no vayan, digamos, y no fueron, pero podían ir. Nosotros necesitamos que, digamos, poder contraponerse a un conjunto, digamos, de 20 personas que queman barbijos en la 9 de julio, digamos, y llenan las tapas incluso de nuestros propios medios. Porque hasta nuestros propios medios, los medios, digamos, más cercanos al gobierno, se hacen eco y reproducen las imágenes, creyendo que uno puede con las palabras contraponer las imágenes. Las imágenes son 1000 veces más poderosas que las palabras. O sea que si vos me reproducís una situación que decís, es una vergüenza que esta imagen circule por el mundo y al mismo tiempo te la muestro, digamos, la verdad de la cosa es que estoy pegando un tiro en el pie, digamos, ¿no? O sea, digamos, de ese tamaño es el tema de la batalla cultural que nos tenemos que plantear en este momento. Y fíjense que yo voy a utilizar, pocas veces utilizo un referente de la Organización Mundial de la Salud, pero era un tipo muy raro, muy especial, verdaderamente un partisano que había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, que era este hombre que era el director de la OMS, que se llama Halfdan Mahler, y el tipo en un momento dado fue el inventor de Salud para Todos en el año 2000, de la atención primaria, digamos. El tipo en un momento dado, cuando llega el año 2000, con una honestidad notable, digamos, ya el hombre cerca de su jubilación, dice, mire, la salud para todos no ha ocurrido. La salud para todos, estoy acá parado en el año 2000, no ha ocurrido. Y dice algo tremendo, dice, no ha ocurrido ni va a ocurrir. No ha ocurrido ni va a ocurrir en tanto y en cuanto la población no se organice y se movilice y se apropie de esa meta del derecho a la salud como una meta propia. Yo creo que todos estamos hasta cansados de escuchar hablar del modelo médico hegemónico, digamos, que es un constructo de gran circulación interna. Yo creo que el problema, el verdadero rasgo preocupante del modelo médico hegemónico es que la gente cree que la salud es nuestra. Digamos. La gente cree que no hay que preocuparse, que hay otros que están mirando, y encima de eso, ahora resulta bastante fácil, además, agredir a médicos, especialistas, científicos, digamos, ustedes ya han escuchado cosas como infectaduras o como o la propia agresión, y en esto quiero ser muy franco, la inadmisible agresión selectiva sobre la figura del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, sobre Daniel Goyan, digamos, ¿no? Es decir, que en este momento lo tienen en la mira, digamos, porque en algunos momentos tiene, digamos, se expresa, digamos, y expresa las cosas que siente con honestidad, con sinceridad, y le están buscando la lengua específicamente, digamos, para construir noticia a punto de partida de lo que dice y también de lo que no dice, digamos, ¿no? Así que, digamos, que yo hoy estaría en un momento, estamos en un momento extremadamente difícil porque, digamos, la verdad es que no nos atacarían si no hiciéramos daño, digamos. La verdad que, ¿para qué nos van a atacar si no hacemos daño? Hacemos daño. Y hacemos daño porque evidentemente hay gente que quiere que esto no ocurra. Una pequeña apelación a la historia.
muy pequeñita, no voy a aburrirlos con eso, pero digamos, quiero decir que ustedes saben lo que significó seguramente la epidemia de fiebre amarilla, digamos, en el año 1871 en la ciudad de Buenos Aires. Fue tan impresionante, con una letalidad de tal magnitud, que de hecho hubo que abrir un cementerio nuevo. El cementerio de la Chacarita se abrió por eso, digamos, porque no había forma, la Recoleta no daba abasto para poder enterrar la cantidad y había un tren prácticamente que solo llevaba cadáveres, digamos, el que fue después el tranvía de la Chacarita, digamos, en realidad fue un tren que los primeros tranvías llevaban solo cadáveres. Ahora, para 1871, en enero del 71 ya se sabía de la epidemia de fiebre amarilla, y los medios de comunicación y los comerciantes de Buenos Aires se conjuraron para que no se perdiera el negocio del carnaval. O sea que en el año 1871 la ciudad de Buenos Aires tuvo un carnaval, digamos, estimulado por los medios de comunicación y los comerciantes de Buenos Aires, digamos. Así que podríamos decir, digamos, están los genes digamos, del pensamiento mercantil, y están los genes de las burguesías, digamos, desoír las recomendaciones sanitarias. En ese marco, digamos, la salud pública tiene un problema estructural, digamos, que está obligada a pensar en toda la población. Y nosotros tenemos una perspectiva de salud colectiva, de salud pública, que justamente se orienta a la construcción del derecho a la salud. Yo con sinceridad le diría que cualquiera de ustedes me puede preguntar a lo mejor, ¿y nosotros en qué podemos ayudar? Porque yo a lo mejor tengo esto que es chiquitito, esto otro que es grande, puedo llegar acá, puedo llegar allá. Yo a esta altura del partido creo que, literalmente hablando, los gremios, los partidos políticos, absolutamente todas las fuerzas que de alguna manera constituimos el campo popular, tenemos que pedirle al presidente de la Nación que apriete ese famoso botón rojo, digamos. Así, digamos, de contundente, así de molesto, así de inconveniente, así de políticamente incorrecto, digamos, es lo que estamos diciendo con más suavidad o más vehemencia en cada uno de los medios. No es una cuestión de que al presidente de la Nación le falte coraje, es la necesidad de que la sociedad argentina se exprese, que se lo pida, digamos, para que sea la respuesta, digamos, y no la iniciativa, de iniciativas que ya ha tomado y en algunos casos, digamos, no ha sido acompañada por la sociedad argentina, digamos. Tiene que haber garantía de que la sociedad argentina lo acompañe. Imagínense que si el gobernador hoy, imagínense que quiera decretar, no sé, digamos, la fase 1 o el estado hasta algunos gobiernos han llegado al estado de sitio, digamos, ¿no? Entonces, imagínate el estado de sitio con los policías autoacuartelados en el puente 12, digamos. Es decir que, o sea, nosotros tenemos que hacer, digamos, simultáneamente lo más riguroso posible en el campo sanitario y epidemiológico, pero, como decía en algún momento Carlos Matus, digamos, como estamos obligados a tecnificar lo político y a politizar lo técnico, no hay forma de que nosotros le digamos al gobernador, digamos, señor gobernador, mire, lo que tiene que hacer es tomar una medida que lo desestabilice como gobernador. Digamos, es decir que de alguna manera nosotros estamos obligados, digamos, como cuadro técnico-políticos, a construir la viabilidad para que ese botón rojo sea apretado, digamos. Y quiero decirle, digamos, que 10.000 fallecidos y 500.000 casos es, digamos, podríamos decir así, no tenés que ser epidemiólogo, digamos, no hace falta que te hagas ningún cursito, digamos, en ninguna universidad del mundo de epidemiología, digamos, es taxativo, hay condiciones objetivas de fase 1 en la República Argentina. Por mucho menos lo está haciendo Australia, digamos, y verdaderamente va a llegar un momento dado que va a ser al revés, va a ser, digamos, la acusación de por qué no lo hicieron, digamos, y ahí te vas a acordar de la fatiga de la cuarentena y te vas a acordar de toda la cosa que te quieras acordar. Incluyendo la posibilidad, y ahí no quiero escupir para el cielo, pero también
no lo quiero poner como pronóstico, que nada dice que hoy el virus se mueve de centro a periferia, pero no está escrito en ningún lado que no se pueda mover de periferia a centro, digamos. O sea, ¿quién dice que ahora la ciudad no pueda aumentar el número de casos por la gente que viene de La Matanza? ¿No? ¿Quién dice que, digamos, si la Matanza tiene 40.000 casos de coronavirus, si Quilmes tiene 20.000 casos de coronavirus, digamos, ¿no? Digamos, me parece que no da para los barcitos de Palermo, digamos, y abrir, porque abrir significa literalmente hablando una sístole y diástole en el área metropolitana de 6 millones de habitantes, digamos, ¿no? Imagínate, digamos, 6 millones de habitantes con esta tasa de coronavirus entrando y saliendo, esa es la normalidad histórica, digamos. Bueno, ahora, evidentemente, como dice Jorge, no solamente este virus, que de mi punto de vista, si se lo digo chiquitito, le diría, mire, es lo más parecido a un resaltador. ¿Vieron esos resaltadores? Generalmente amarillos, digamos, bueno, ¿qué viene a resaltar? Viene a resaltar las diferencias y las injusticias, pero no solamente la injusticia del capitalismo, la injusticia, digamos, del calentamiento global, la injusticia del orden mundial, sino además la injusticia de la organización del propio proyecto nacional, digamos, con el absurdo de tener esa tremenda acumulación de personas en un pañuelito, digamos, y tener 2/3 del país casi desiertos, digamos. O sea, aquel tiempo que, digamos, que la patria nos estaba diciendo, digamos, que ocupar el territorio era un deber ser, digamos, el capitalismo nos convenció de que no. Digamos, el capitalismo nos convenció que en el eje La Plata-Rosario podíamos acumular, digamos, digamos, casi el 50% de la población del país. No. Entonces, digamos, no es que tenemos que buscar la forma de enfrentar el coronavirus. Tenemos también que aprovechar el coronavirus para decir, digamos, algo estaba muy mal, digamos, y no podemos volver a esa normalidad. Tenemos que ser capaces de construir otra normalidad. La provincia de Buenos Aires, para ponerle un poquito de salsa y de datos, digamos, evidentemente empezó mucho más tarde que la ciudad. Es evidente que los corredores calientes de casos de la ciudad de Buenos Aires son los que se movieron hacia el Gran Buenos Aires. Se movió a distintas velocidades hacia el norte, hacia el oeste, hacia el suroeste y hacia el sur, pero también en función de las zonas más calientes de la cava, digamos. Y la provincia de Buenos Aires pasó prácticamente a un 150% de crecimiento de infraestructura, de camas de altísima complejidad, incorporación de personal, extensión primero e incorporación ahora de todos los residentes del sistema, siendo la provincia que forma más residentes en la República Argentina. Y en lo personal le agregaría un dato que a lo mejor ustedes, sé que en Río Negro ya ha circulado, que es el tema del gigantesco esfuerzo que se ha hecho, y homenajeo aquí a la querida compañera Nora Echenique, digamos, un gigantesco esfuerzo para la utilización de plasma de convaleciente, que creemos que puede ser una de las explicaciones de que la tasa de letalidad de la provincia de Buenos Aires sea inferior al promedio nacional y a la ciudad de Buenos Aires. El plasma de convaleciente es un instrumento de soberanía porque, digamos, no paga patente, ¿no? No tiene, digamos, no tiene royalties, no tiene, y verdaderamente, como señalaba Jorge también, y acá siempre se mezcla un poquito una mala noticia, digamos, es tan inestable digamos, la titulación de anticuerpos en los pacientes, en las personas que han tenido el coronavirus, que verdaderamente, yo diría, obviamente, la vacuna más perfecta de todas es que ya tuviste la enfermedad y la sobreviviste, ¿no? Bueno, nada te garantiza la no reinfección. Así que si nosotros ponemos todos los huevos en la canasta de las vacunas, debemos decir, mire, ojo, porque digamos, si la enfermedad no te inmuniza, la vacuna menos, digamos, ¿no? O
¿por cuánto tiempo te inmuniza? Digamos, no lo sabemos. En ese sentido, estamos recién empezando el combate contra este virus, porque, digamos, porque es un virus tremendamente sorprendente, aparece con síntomas nuevos, parece respiratorio, después te mata por un problema cardiovascular, después te mata por un problema de coagulación, digamos, después te mata solo por una tormenta de citoquina, digamos, es verdaderamente, y no te deja prever totalmente, pero hoy la provincia de Buenos Aires parece que sí ha encontrado algo con el plasma de convalecientes. Venimos trabajando mucho en la inmunología y nos parece que plasma de convalecientes, suero equino y posteriormente vacuna, quizá tengamos que terminar usando todo, porque ya, por ejemplo, aparecen vacunas que dicen sí, pero a los mayores de 60 años no, ¿no? Vieron la Sputnik, digamos, ¿no? La rusa. Entonces, ¿para qué quiero yo en este momento una vacuna que no cubra a los mayores de 60 años? Digamos. Digamos, no me conteste ahora, pero digamos, verdaderamente es una cosa muy llamativa, digamos, porque, y los ingleses dicen, digamos, aunque tengamos la vacuna, vamos a seguir con plasma de convaleciente, porque no hay ninguna garantía que las personas de mayor edad reaccionen a la vacuna. Entonces, bueno, imagínense, digamos, que la Argentina, y como decía Jorge, digamos, el sistema científico-tecnológico de la Argentina está pegando saltos increíbles en momentos como este, donde todo está medio permitido, porque, digamos, porque también podemos innovar, podemos crear, y yo creo que nos damos más permisos que en tiempos normales para innovar, para generar, para producir, y bueno, en eso estamos. La provincia de Buenos Aires, por supuesto que no tiene, digamos, está en este gobierno de coalición que señalaba Jorge, digamos, tiene una conciencia de, digamos, de lo estratégico que es unir, digamos, espalda con espalda todo el tiempo, todas las gestiones, que habrán notado que no usamos ni exacerbamos las contradicciones que se pueden dar, digamos, al interior de distintas miradas, distintas formas de trabajar, digamos, no hay un sí y un no entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, digamos, ni en general ni en salud en particular, y eso permite mostrar, digamos, una cohesión que nos parece, digamos, muy, muy razonable y muy costosa, porque la verdad de la cosa es que a veces uno también, como señalaba Jorge, digamos, no somos poco críticos, digamos, ¿no? Sino que hay muchas cosas, incluso ciertas oportunidades perdidas en este momento de ese sueño permanente que es avanzar hacia un sistema nacional integrado de salud, digamos, donde hay que también decir que para muchas jurisdicciones el sector privado tiró la toalla hace rato, digamos, y en algunos casos el salvataje mismo viene del sector público. Así que digamos que podríamos señalar que estamos realmente en un momento muy peculiar. Ustedes saben que el tamaño del problema no es cuestión de números absolutos, sino de números relativos, y podríamos decir, entre otras injusticias, la República Argentina tiene una brutal diferencial en camas públicas por habitante, ¿no? Y al tener esa brutal disparidad, uno puede encontrarse con que a lo mejor parece que el problema está en La Matanza o que el problema está en Quilmes, digamos, y después resulta que está en el Alto Valle o está en Jujuy, digamos, ¿no? Es decir, que y el problema no es el número objetivo absoluto de casos, sino la correlación que se da entre el número de casos y la capacidad real de los servicios de salud de poder atajar los penales, digamos, que significa en este momento, digamos, esta tremenda enfermedad. Pero yo también quisiera señalar que creo que también hay un énfasis engañoso, y a veces nosotros mismos caemos en eso, pensando que esta enfermedad se la enfrenta con terapia intensiva, respiradores y camas, digamos. Yo creo, y lo más fácil para compartirlo con ustedes es, digamos, por supuesto que si en la selección nacional yo quiero el mejor arquero posible. Un arquero te puede garantizar que no te llenen de goles. Ahora, si querés ganar un partido, tenés que tener delanteros, mediocampistas, digamos.
y algunas jurisdicciones, casi en forma suicida, han replegado la atención primaria, han dejado de testear, han dejado de trabajar el territorio, han dejado de hacer cerco sanitario con la excusa de que es circulación comunitaria, que es una especie de excusa para no controlar más epidemiológicamente, digamos, y la verdad de la cosa es que la batalla contra esta enfermedad no se gana con respiradores, digamos. Lo digo de una manera, como lo dice una querida colega, digamos, asesora también del gobernador, digamos, una vez que una persona está en un respirador, su chance de sobrevida es 50%. Digamos, ¿no? Así que digamos, no podríamos poner la expectativa en más respiradores. Además, suponiendo que los respiradores funcionan solos, digamos, ¿no? Si funcionaran solo, cada uno se compra un respirador y se lo lleva a su casa, digamos, ¿no? Evidentemente, un respirador no es nada sin terapistas entrenados atrás, sin equipos afiatados. Bueno, los equipos de salud han hecho un esfuerzo gigantesco para alcanzar un nivel de entrenamiento increíble, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. No solamente han logrado bajar la letalidad, sino incluso ha bajado el contagio también de trabajadores de salud, a pesar de que hoy estamos cerca de los 100 trabajadores de salud ya fallecidos en el país. Pero verdaderamente lo peor de todo, y cierro acá también para abrir a intercambios con todos los compañeros, es que creo que lo peor de todo es una tremenda sensación que se vive hoy en los hospitales del Gran Buenos Aires y ahora progresivamente también del interior de la provincia y en otras provincias, es que los trabajadores de salud salen de los hospitales después de 8 o 10 horas de vivir un infierno. Por eso me parece perfecto la metáfora o la analogía que hacía Jorge sobre las Malvinas, porque me hace acordar a mí muchísimo la época en que se peleaba la guerra de Malvinas y en Buenos Aires los restaurantes estaban llenos, ¿no? Bueno, de la misma manera, digamos, los trabajadores de salud sienten casi que le están tomando el pelo, digamos, cuando salen del trabajo y van a ver lo que está pasando. Y esto fue casi literal. Pongo una pequeña semblanza, una imagen dantesca para mí, grotesca, que es, digamos, una enfermera fallece en el hospital de San Isidro. Ustedes saben, está muy pegadito al hipódromo, o sea, está dentro del hipódromo más bien, y el cortejo sale con el cajón, los compañeros acompañan con distancia prudencial, digamos, para no contagiarse, digamos, y cuando llegan a la esquina del hipódromo, no pueden pasar porque el tránsito estaba cortado para la gente que estaba corriendo. O sea, la gente que estaba haciendo running, digamos, en el costado del hipódromo, le corta el paso, digamos, a el vehículo que estaba llevando a una compañera que acababa de fallecer en el hospital de San Isidro. Esa imagen para mí es suficientemente gráfica para explicar, digamos, o digamos, resaltar o ejemplificar lo que Jorge decía, digamos. También los trabajadores de salud hoy en la Argentina se están empezando a sentir como los muchachos en Malvinas, digamos, que están peleando solos una pelea injusta, digamos, con una sociedad que parece que no la comprende. Como sabemos que una parte importante de la sociedad sí comprende, necesitamos que esa parte de la sociedad se exprese claramente, digamos, en solidaridad con los trabajadores de salud y fundamentalmente que exija, digamos, a las distintas instancias de gobierno la toma de medidas más extremas para frenar la circulación comunitaria de este virus. Creo que si lo logramos, dejamos organizado un sujeto político nuevo, que es población militando por el derecho a la salud. Empezamos por el coronavirus y después seguimos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias también al doctor Rachid, a los dos. La verdad que es un honor escucharlos. Los escuchábamos atentamente, para nosotros es un honor. Hay una pregunta de una compañera que dice: ¿cómo persuadir a las autoridades para que los mensajes remarquen que la batalla no se gana con respiradores? ¿Y cómo lograr la expresión de la sociedad en el sentido que propone Mario? No sé si se escuchó bien. Miren, ustedes ya han visto la forma más o menos, periodistas cultores del pensamiento simple, digamos, tratan de reducir, digamos, la complejidad, digamos, y ya le digo, digamos, la falsa seguridad de tener camas de terapia, o esto de estamos al 68%, estamos al 71%, lo primero es, digamos, esto no es hasta 100 aguanta, digamos. La verdad es que cuando pasás del 60 o del 70 empeora el pronóstico de los pacientes, porque los equipos trabajan peor, digamos, cuanto más esté saturado el servicio, aunque no llegue al 100%. Pero sobre todo, que el problema debería alcanzar con el problema de la mortalidad y de la letalidad, digamos, porque lo que está pasando en este momento es que nosotros, digamos, podríamos decir, ¿en qué lugar está escrito que a la Argentina le sobraban 10.000 habitantes, digamos? Y hoy perdimos 10.000 habitantes, o sea, perdimos 10.000 compatriotas, conciudadanos y conciudadanas, digamos. Y quiero decir, uno ve otros países, digamos, pero podríamos decir, ¿qué le haría 10.000 muertos a la India, digamos? En la India nacen 25 millones de personas por año, digamos. El problema es que, digamos, yo no quiero volver a viejas categorías, digamos, nos vamos a acordar seguramente con cosas que... Pero, digamos, recordemos el tema de la obligación de poblar como parte de la concepción de un país integral. Si este país se despuebla, ¿ustedes creen que el mundo se va a quedar de brazos cruzados por los recursos naturales que tiene la Argentina? Digamos, si la Argentina se despuebla, digamos. O sea que verdaderamente, quiero decir, para nosotros, para un país como la Argentina, con este tamaño de población, la población es la soberanía misma, digamos. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo, digamos, de decir que podemos naturalmente, por esta pandemia, naturalizar que perdimos 10.000 compatriotas en la batalla, digamos. Entonces, aún lo que estamos diciendo es, mire, si nos sigue alcanzando la infraestructura, usted puede hacer la cuenta, digamos, y decir, si hoy hay, seguramente va a haber en unos minutos, digamos, 12.000 casos nuevos, yo le tengo que decir, si nos va muy bien, son 240 muertos. ¿Se entiende? O sea, no es que, digamos, o sea, si nos va muy bien, tenemos los respiradores, así todos son 240 muertos. Entonces, digamos, ¿cuál es digamos, disculpe que lo diga así, cuál es el negocio, digamos, de apostar a más camas y más respiradores, digamos? Verdaderamente es imprescindible en este momento ponerle un límite a los casos nuevos, digamos, porque los casos ya, movernos por arriba de 12.000 casos por día, digamos, en un país con 44 millones de habitantes, porque no, insisto, no somos la India, digamos. Ni siquiera somos Brasil, digamos. Entonces no podemos seguir por este derrotero, digamos, esto hay que cortarlo ya, en este momento. No sé si contesté con eso. Sí, voy a completarte un poquito, Mario, si me permitís. La verdad es que, miren, la compañera pregunta ahí cómo hacemos para avanzar. El movimiento nacional se fortalece cuando logra identificar al enemigo. Desde lo sanitario, el enemigo es el virus, pero también son aquellos que combaten la cuarentena.
Y los que combaten la cuarentena no nacen de un repollo. Nacen, como bien dijo Mario, de un diseño internacional donde uno encuentra el eje anticuarentena en las mismas consignas en Alemania, en España, en la Argentina o en Estados Unidos. Entonces, uno dice, ¡epa! ¿Qué pasa acá? Si algo nos enseñó Perón es que la política es la política internacional. Él decía con mucha gracia, el resto es cabotaje pueblerino. O sea que si nosotros no entendemos de que estamos bajo un proceso de asedio, en donde el eje de la cuarentena es un proceso de la anticuarentena, de la militancia de la anticuarentena, es un proceso destituyente, es porque no estamos viendo toda la película. Y esto se lo quiero decir con toda la fuerza que pueda tener un viejo militante convocando a esto que estamos convocando utópicamente, dice Mario, pero lo que siempre motorizó la militancia fueron las utopías. No fueron el cierre del déficit fiscal, ni la macroeconomía, ni el equilibrio, ni el comercio exterior, ni el valor del dólar. Lo que movilizó la militancia fue patria o colonia, fue liberación o dependencia, son ejes y banderas que hoy nos llevan a decir hay que militar la cuarentena. Porque si no militamos la cuarentena, lo que peligra no es solamente la salud de nuestro pueblo, sino peligra el gobierno. Y esto se lo digo con... Ninguno de nosotros tiene más autoridad que el de la militancia, pero quienes estamos estudiando y tenemos esa posibilidad hoy de ver lo que está pasando en el mundo, sabemos que los mamarrachos que estamos combatiendo acá de la anticuarentena, ese grupo pétreo, solamente recibe órdenes de un guión preformado offshore, fuera de nuestras fronteras, en el diseño estratégico de Estados Unidos para América Latina. Pero ya no es solamente Estados Unidos. Es un enemigo difuminado, es un enemigo de los fondos buitres, es un enemigo de los medios hegemónicos. O sea, esta batalla que estamos dando desde la salud, por la salud de los argentinos, es una batalla estratégica en función de poder consolidar el gobierno nacional que fue electo por el pueblo argentino. La derrota del neoliberalismo en primera vuelta, de la primer piña, sin capacidad de recuperación, fue una victoria épica. Algunos dicen 8 puntos nada más, no, fue épica. A ningún otro neoliberalismo en el mundo le pasó no poder repetir su mandato. Y el pueblo argentino le dijo nunca más al neoliberalismo. Y el neoliberalismo contraataca. Y más feroz va a ser, como dije antes, ese contraataque en la medida que nosotros estemos acorralándolo. ¿Por qué? Porque la cuarentena ha sido el principal eje de acumulación política del gobierno. Porque fue la que convocó a la solidaridad social compartida, fue la que convocó a una épica de reconstrucción del sistema sanitario, fue lo que colocó al Estado, digamos, como el ordenador social desplazando al mercado, y porque borró todas las huellas que durante los últimos 4 años se habían dedicado a construir desde el punto de vista del espacio simbólico el enemigo neoliberal. Por eso el enemigo hoy es una minoría, pero es una minoría amplificada por 2 fragatas misilísticas que son Clarín y La Nación, que obviamente todos los días consolidan o intentan consolidar la agenda y la iniciativa del enemigo. Bastante está haciendo el gobierno y ha dado vuelta a esa situación, tomando agenda propia y tomando la iniciativa en la reforma judicial, en el DNU de las redes, en definitiva, en el impuesto a las riquezas, para tratar de nosotros generar nuestro propio camino de reconstrucción. Esta es una lucha política intensa, fuerte, confrontativa, en donde el llamado a los consensos de algunos sectores está muy bien, siempre y cuando discutamos en términos de patria
y de matria. Y si no, son enemigos de la patria aquellos que buscan contar los muertos para facturárselo al gobierno el día de mañana. Excelente los dos, creo que quedó claro. Hay una última pregunta y después vamos cerrando para que no se haga muy tarde y puedan seguir con sus actividades. Dice, a ver, si para el doctor Rachid Rovere, si conocen la situación de Río Negro, ¿qué análisis hicieron o hacen al respecto sobre el avance y las erráticas medidas que tomó el gobierno provincial de Río Negro? Yo voy a empezar diciendo lo que conozco porque estuve hace poco en Neuquén por Zoom, pero estuve y tengo mucha información neuquina. Miren, así como el AMBA es una expresión sistémica desde el punto de vista sanitario, donde no se puede tomar Cava por un lado y distrito del conurbano por el otro, porque es como un organismo. Usted no puede dar una medicación cada 24 horas en Cava y otra medicación cada 6 horas en el conurbano porque no va a tener respuesta. No puede tratar a una persona para llevarlo a lo personal del hígado y no tratarle el pulmón porque lo va a matar el pulmón. Bueno, esa zona sistémica que es el AMBA, el AMBA, no tiene que ver con las diferencias políticas que obviamente son tensionales, ni con las diferencias económicas, ni con las diferencias demográficas etarias, sino que tiene que funcionar como unidad. Porque a alguien le preguntaríamos qué es más importante que le trate, el corazón o el hígado, y mire, cualquiera de los dos lo va a matar. Así que esas diferencias no entran en una concepción sanitaria que no. Por eso cuando Cava se desmarca, sucede lo que decía Mario con toda claridad. Y sabe Mario que nosotros pedíamos control de rutas enfáticamente, porque lo que dispersaba iba a producir esto. Chipoleti, Neuquén, o Regina Cenillosa, para darle, es una zona sanitaria. Exactamente igual. Como es Patagones, Viedma, es una zona sanitaria. Si no se trata desde el punto de vista sanitario y epidemiológico como un sistema y se cierra, no se puede cerrar del todo y las conductas sanitarias que se toman en un año y el otro se sufren en ambos lados. Por lo tanto, me parece que lo que ha pasado en Río Negro, sobre todo en Chipoleti, tiene que ver con esta falta de coordinación entre Neuquén y Río Negro, que ha llevado a que la zona del Alto Valle nos explote de esa manera. Y me parece que, no sé si estamos a tiempo de repararlo, siempre se está a tiempo, pero para eso hay que militar la cuarentena y pedir botón rojo fuerte ya. Y entre Neuquén y Chipoleti el botón rojo es mucho más fácil que funcione porque tiene 3 pasos. Tiene 3 pasos. Tiene el paso de Vista Alegre, tiene el paso de 5 Saltos con Centenario y tiene el paso de la Ruta 22 Neuquén Chipoleti. Así que es muy fácil de controlar si se toma como decisión política. Ahora, para tomar esa decisión política hay que tener el convencimiento del tratamiento sistémico del enfrentamiento al virus. Doctor Rovere, no sé si quiere agregar algo. No, veía en el chat también, digamos, bueno, un comentario que decía en Bariloche volvimos a 1871. La verdad que efectivamente es muy gráfico porque, digamos, bueno, abrir pistas de esquí en este momento, pensar, digamos, tratar de crear espacio como si no pasara nada, bueno, es lo que también le está pasando en este momento, le está pasando a Italia, le está pasando a España, le está pasando a Francia, digamos que creyeron que el verano los hacía invulnerables y resulta que en este momento
están retrocediendo en muchísimas medidas, ¿no? Así que yo, digamos, lo que sí creo es que lamentablemente los lugares con menos infraestructura, recordemos que el neoliberalismo, digamos, gobernó 4 años, no solo el AMBA, digamos, ¿no? Entonces, el debilitamiento de la infraestructura sanitaria y la pérdida de rectoría del Ministerio de Salud fue, digamos, de escala nacional. Son 4 años perdidos. Se ve clarísimo en la ley de salud mental, digamos, que no se ha hecho absolutamente nada. Y yo creo que verdaderamente lo que toca son 2 cosas que yo por ahí las usaría para quizá como un comentario, se me ocurre, de cierre, sin querer cerrar nada, digamos. El rol del gobierno nacional es tremendamente importante, porque si el gobierno nacional no juega un rol para garantizar la equidad en el derecho a la salud en todo el territorio nacional, no tenemos otro actor posible que cumpla ese rol. Digamos, en consecuencia, nosotros tenemos que ir a una segunda utopía, mayor todavía que la que les mencioné, que es que el derecho a la salud sea exactamente igual en todo el territorio nacional, no importa qué provincia, qué localidad, qué municipio, digamos, y eso es una obligación hacia donde debe movilizarse, digamos, una corriente sanitaria, un movimiento sanitario en la Argentina que se articule naturalmente con los movimientos populares, porque no hay más quien escuche a quien quiere levantar el derecho a la salud que no sea un partido nacional y popular. Así que creo que en ese sentido tenemos por delante una tarea enorme. Así que yo les agradezco enormemente esta oportunidad, el gusto también de compartir siempre con Jorge y con todos los compañeros en un diálogo que espero, digamos, que continúe, porque la verdad es que estamos todo el tiempo a disposición de lo que ustedes necesiten, incluso la posibilidad de hacer cooperación, digamos, desde el Patria o, digamos, desde la provincia, de donde haga falta, para los problemas grandes o chiquititos que estén ustedes enfrentando. Y vuelvo a invitarlos, digamos, usemos nuestra capacidad de influencia, de liderazgo, de convocatoria, para empezar a crear un movimiento poblacional, societario de nuestro pueblo, para tomar en sus manos el derecho a la salud. Al final, es lo que decía, digamos, nuestro queridísimo Floreal Ferrara, digamos, es la vieja pelea entre, supuestamente, la pelea imaginaria entre Carrillo y Evita, cuando Carrillo le decía, los hospitales son públicos, son del Estado, y Evita le decía, los hospitales son del pueblo, ¿no? Creo que... Bueno, yo también quiero saludar, Mario, pedirles que militemos la cuarentena, decirles además un secreto que tenemos Mario, yo, Daniel y todo. Nosotros aprendemos de ustedes, nosotros no inventamos nada, nosotros somos pícaros y le sacamos a ustedes las cosas que después sintetizamos y aparecemos como profesores. Mentira, es decir, somos todos, traten de crear esa utopía movilizadora, militante, que nos puede llevar a construir una sociedad más justa. Así que yo también les agradezco de todo corazón, los abrazo, los quiero, es mi zona, es mi lugar, para mí Neuquén es mi patria por opción, mi provincia por decisión. Tengo 5 hijos neuquinos, así que imagínense que para mí el Alto Valle y Bariloche y Viedma y todo eso, no tanto la zona sur, Richard, porque la zona sur, viste, es muy ventosa, pero me tocó ir a hacer atención médica en Cerro de Policía. Ahí en Cerro de Policía, ahí en la zona de donde salió el tema de Jerónima, ¿se acuerdan ustedes el libro de General Roca, de lo que escribió Jorge Pellegrini, de la desmanicomización? Por eso es muy oportuno que Mario permanentemente milite también la ley de salud mental, como la milito yo, la milita mi compañera Gabriela Dueña, en todo el país, porque nos parece que es una de las herramientas muy fuertes
para evitar la colonización cultural que el enemigo quiere hacer sobre nosotros. Así que muchísimas gracias y bueno, estamos a disposición siempre con ustedes.